Hola a todos. Hoy vamos a descubrir la historia de Fred Trump y la verdad sobre los padres de Donald Trump. Muchos conocen a Donald como presidente y empresario, pero pocos saben cómo su familia y sus padres realmente influyeron en su vida y personalidad. Vamos a explorar detalles sorprendentes y secretos que podrían cambiar lo que piensas sobre su historia familiar. Si quieres conocer toda la verdad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ningún detalle. Empecemos. La historia de la familia Trump comienza lejos de Nueva York, en una pequeña región de Alemania llamada Palatinado. Allí nació Friedrich Trump en 1869, en un hogar humilde donde la vida diaria estaba marcada por el trabajo duro y por pocas oportunidades de progreso. El país atravesaba tiempos difíciles, y muchas familias buscaban nuevas posibilidades fuera de Europa. Desde joven, Friedrich entendió que, si quería cambiar su realidad, tendría que dar un paso valiente y dejar atrás todo lo que conocía. A los 16 años tomó una decisión que cambiaría el destino de su familia para siempre: emigrar a Estados Unidos. El viaje no fue sencillo. Dejó su ciudad natal con pocos recursos, llevando solo esperanza y el deseo de construir un futuro mejor. Cuando llegó al puerto de Nueva York en 1885, encontró una ciudad llena de movimiento, con personas de todas partes del mundo buscando oportunidades similares a las suyas. Sin experiencia y casi sin dinero, comenzó trabajando como barbero, un oficio que había aprendido en Alemania. Con el tiempo, Friedrich se dio cuenta de que el crecimiento del país ofrecía muchas posibilidades. Se trasladó al noroeste de Estados Unidos, trabajando en regiones donde la fiebre del oro atraía a miles de trabajadores. Allí abrió pequeños restaurantes y alojamientos sencillos que servían comida caliente y ofrecían camas a los mineros. Estos negocios no eran lujosos, pero atendían necesidades reales de una población en constante movimiento. Poco a poco, Friedrich acumuló algo de dinero y experiencia en el mundo comercial. Cuando decidió regresar a Nueva York, llevaba consigo una mentalidad práctica y determinada. De vuelta en la ciudad, conoció a Elisabeth Kreist, una joven alemana que también había emigrado. Se casaron y comenzaron una nueva vida en el barrio de Queens. Elizabeth tenía un carácter fuerte y una gran capacidad administrativa, cualidades que serían esenciales en el futuro de la familia. Juntos compraron terrenos y casas pequeñas, dando los primeros pasos en el sector inmobiliario que más tarde caracterizaría a los Trump. La pareja tuvo 3 hijos, Elizabeth, John y Fred, quien se convertiría en el padre de Donald Trump. La infancia de Fred estuvo marcada por 2 influencias importantes: el trabajo constante de sus padres y la inestabilidad económica causada por la muerte repentina de su padre, Friedrich, cuando él tenía apenas 13 años. Este hecho inesperado transformó profundamente la dinámica del hogar, ya que Elizabeth tuvo que asumir sola la gestión de los negocios mientras cuidaba a sus hijos. A pesar de las dificultades, ella continuó invirtiendo en propiedades, manteniendo la estabilidad familiar y enseñando a Fred, a un adolescente, cómo funcionaba el mercado inmobiliario. La convivencia con su madre le mostró al joven que el trabajo organizado y disciplinado podía convertir una situación complicada en un camino de crecimiento. Fred observaba cada detalle de las construcciones, de las ventas y de las decisiones financieras, adquiriendo conocimientos que más tarde definirían su trayectoria. Así, la historia de la familia Trump avanzaba entre desafíos, aprendizajes y la búsqueda constante de mejores oportunidades. A medida que Fred crecía, comenzaba a interesarse activamente por la construcción, mostrando las primeras señales de que seguiría el camino iniciado por sus padres. La infancia de Fred Trump se desarrolló en un ambiente marcado por el esfuerzo constante y por la disciplina que su madre, Elizabeth, aplicaba tanto en la vida familiar como en los negocios. Después de la muerte repentina de su esposo, ella tuvo que hacerse cargo de las propiedades que habían adquirido, y esa responsabilidad la obligó a enseñar a sus hijos el valor del trabajo desde muy jóvenes. Fred, el segundo hijo, observaba atentamente cada paso que daba su madre, aprendiendo sin darse cuenta los fundamentos que más tarde definirían su propio camino en el mundo inmobiliario. Fred nació en 1905 en el barrio de Queens, un lugar que en aquella época estaba creciendo rápidamente debido a la llegada de inmigrantes europeos y al desarrollo de nuevas viviendas. Su entorno era sencillo, pero estaba lleno de movimiento y oportunidades. Desde pequeño, mostró interés por entender cómo funcionaban las cosas, las herramientas, las estructuras, los materiales y cualquier construcción que veía en su barrio.
Esta curiosidad se transformó en una habilidad práctica a medida que ayudaba a su madre a revisar y mantener las casas que la familia alquilaba. Elizabeth notó pronto que Fred tenía un talento natural para la organización. Mientras otros niños dedicaban sus tardes a jugar, él prefería acompañarla a reuniones con inquilinos o a revisar los ingresos de la pequeña empresa familiar. Aunque era joven, escuchaba con atención y hacía preguntas que demostraban su interés genuino. Elizabeth veía en él un hijo dispuesto a aprender, alguien que podría llevar más lejos el negocio que su esposo había empezado años atrás. La educación de Fred también estuvo influenciada por el ambiente multicultural del Queens de comienzos del siglo XX. Convivía con niños de distintos países, lo que le enseñó a comunicarse con claridad y a tratar con personas de diferentes orígenes, habilidades que más tarde serían esenciales en su carrera. No era un niño rico, pero vivía en una familia que valoraba el esfuerzo y la planificación. Eso le permitió crecer con una mentalidad práctica, donde cada decisión debía tener un propósito claro. A los 12 años, ya reparaba cercas, limpiaba sótanos y ayudaba a pintar paredes en las propiedades familiares. Estas tareas sencillas le permitieron comprender el valor de cuidar una vivienda y mantenerla en buenas condiciones. También aprendió que un negocio solo prosperaba cuando era administrado con responsabilidad y atención constante. Aunque aún era un adolescente, su madre confiaba tanto en él que le permitía participar en decisiones menores que afectaban al negocio. Fue en esta etapa cuando Fred comenzó a imaginar cómo podrían expandirse más allá de las pocas casas que administraban. Veía la construcción como una manera de crear oportunidades nuevas y mejorar la vida de muchas familias que buscaban un lugar digno donde vivir. Cada día que pasaba fortalecía más esa idea, consolidando en él una ambición tranquila pero firme. La adolescencia de Fred se convirtió así en el terreno donde se formaron su carácter y sus metas. Y mientras seguía aprendiendo, también empezaba a pensar en cómo transformaría esas habilidades iniciales en algo mucho mayor. Ese deseo de crecer lo acompañaría en los años siguientes, cuando daría sus primeros pasos reales en el mundo de la construcción. El camino de Fred Tromp hacia la construcción comenzó cuando era apenas un adolescente, pero su verdadera decisión de dedicarse por completo a este mundo llegó unos años después, cuando comprendió que la demanda de viviendas estaba creciendo rápidamente en Nueva York. El ambiente de la ciudad cambiaba con velocidad, y Fred veía en ese movimiento una oportunidad clara para construir un futuro sólido. Su madre había mantenido la empresa familiar en pie durante años, pero él sentía que podía dar un paso más ambicioso y comenzar a levantar edificios desde cero. Cuando cumplió 15 años, empezó a diseñar pequeñas casas unifamiliares que ofrecían una solución práctica para familias trabajadoras que buscaban un lugar seguro y accesible donde vivir. Aunque todavía era joven, tenía una visión clara del tipo de vivienda que la gente necesitaba. Sus primeras construcciones eran sencillas, pero bien organizadas, y eso llamó la atención de vecinos que buscaban calidad sin precios elevados. Con el paso del tiempo, Fred aprendió a manejar presupuestos, materiales y herramientas con precisión. Cada proyecto le enseñaba algo nuevo, y esa experiencia acumulada lo impulsaba a pensar en obras más grandes. Durante la década de 1930, fundó su propia empresa de construcción, un paso decisivo que marcó el comienzo de una expansión constante. En una época en la que muchas personas enfrentaban problemas económicos, Fred decidió enfocarse en viviendas asequibles, porque entendía que incluso en tiempos difíciles las familias seguían necesitando un lugar estable donde vivir. Esta estrategia le permitió crecer sin alejarse de la realidad social del momento. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense impulsó programas para construir viviendas destinadas a trabajadores vinculados a la industria militar. Fred participó activamente en estos proyectos, demostrando eficiencia y capacidad para cumplir plazos exigentes. Su empresa creció de manera notable y comenzó a desarrollar complejos residenciales cada vez más grandes en Brooklyn y Queens. El éxito no llegó de un día para otro, pero su constancia lo llevó a convertirse en uno de los constructores más importantes de su generación. A medida que completaba nuevos proyectos, Fred analizaba las necesidades de los barrios en los que trabajaba, lo que le permitía planificar mejor y adaptarse a los cambios que ocurrían en la ciudad. Su visión no solo era construir viviendas, sino crear espacios donde las familias pudieran desarrollarse con tranquilidad. Este enfoque práctico y humano lo acompañó durante toda su carrera y se convirtió en una de las razones por las que logró mantenerse activo incluso en épocas complicadas. Con cada obra terminada, Fred fortalecía su reputación y construía las bases del legado que seguiría creciendo en los años siguientes.
Su manera de trabajar reflejaba disciplina y organización, cualidades que había aprendido desde niño observando a su madre. Cada decisión que tomaba estaba guiada por la experiencia acumulada y por el deseo de ofrecer soluciones reales a quienes confiaban en sus proyectos. El crecimiento continuo de su empresa no solo mostraba su habilidad técnica, sino también su capacidad para entender el ritmo de una ciudad que cambiaba día a día. Así, mientras Nueva York seguía expandiéndose y enfrentando nuevos desafíos, Fred se preparaba para asumir proyectos más grandes que marcarían una etapa decisiva en su trayectoria. Un camino que empezaba a mostrarse lleno de retos y oportunidades para su futuro. A medida que el nombre de Fred Trump se hacía más conocido en Nueva York, también comenzaron a crecer las exigencias y responsabilidades asociadas a sus proyectos. Durante las décadas de 1940 y 1950, su empresa alcanzó un ritmo de construcción que pocas compañías familiares lograban sostener. En ese periodo, los programas federales de vivienda desempeñaron un papel clave en el desarrollo urbano, y Fred comprendió que colaborar con el gobierno podía abrirle puertas para expandirse aún más. Estos programas ofrecían préstamos, subsidios y facilidades para constructores que se comprometieran a edificar viviendas asequibles para familias de ingresos medios o bajos, y Fred supo aprovechar estas oportunidades. Su relación con las autoridades públicas fue principalmente práctica y orientada al cumplimiento de los requisitos necesarios para recibir apoyo financiero. No era un hombre dado a discursos ni a apariciones públicas, pero sí a resultados concretos. Presentaba planos, completaba documentación y cumplía plazos con una eficiencia que lo hacía destacar. Gracias a esa capacidad organizativa, su empresa obtuvo contratos que le permitieron construir miles de apartamentos en Brooklyn y Queens. Estos complejos residenciales, amplios y bien distribuidos, respondían a la necesidad creciente de viviendas después de la guerra, cuando muchas familias buscaban estabilidad y un lugar donde comenzar una vida nueva. Sin embargo, esta colaboración con programas federales también atrajo críticas y vigilancia. La construcción masiva de viviendas financiadas parcialmente con fondos públicos hacía que el trabajo de Fred fuese examinado con más atención. En algunas auditorías oficiales se señalaron discrepancias administrativas, principalmente relacionadas con costos y documentación. Aunque estos informes generaron debate, no se encontraron pruebas de delitos penales. La empresa ajustó procedimientos y continuó operando, manteniendo sus proyectos en marcha en medio de un ambiente urbano cada vez más competitivo. Un episodio que marcó especialmente la historia de la compañía ocurrió en la década de 1970, cuando el Departamento de Justicia investigó a la empresa por presunta discriminación en el alquiler de apartamentos. Este caso se desarrolló en un contexto nacional donde se analizaban prácticas de vivienda en todo el país. La denuncia afirmaba que algunos inquilinos de comunidades específicas enfrentaban dificultades para alquilar departamentos en edificios administrados por la empresa familiar. El proceso legal generó atención mediática y presiones públicas. El caso terminó con un acuerdo conocido como Consent Decree. En él, la empresa de Fred Trump no admitió culpa, pero se comprometió a aplicar políticas más estrictas y transparentes en el proceso de alquiler, incluyendo la supervisión de organizaciones externas y la implementación de nuevas prácticas. Este acuerdo se convirtió en uno de los momentos más comentados en torno a su carrera, y aún hoy suele mencionarse cuando se analiza la historia pública de la familia Trump. Para la empresa, significó la obligación de adaptarse a normas más rigurosas y mantener registros más detallados. A pesar de estos desafíos, Fred continuó trabajando con la misma determinación que lo había definido desde joven. Su objetivo seguía siendo construir viviendas duraderas y accesibles, mientras aprendía a manejar el creciente escrutinio que acompañaba a los grandes proyectos. Y con cada nueva obra, se acercaba más a la etapa en la que sus hijos empezarían a involucrarse activamente en el negocio familiar, abriendo una nueva fase en la historia que marcaría profundamente a las siguientes generaciones. La vida familiar de Fred Trump tomó un rumbo decisivo cuando conoció a Mary Ann MacLeod, una joven proveniente de la isla de Lewis, en Escocia. Ella había emigrado a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades, como lo habían hecho millones de europeos a comienzos del siglo XX. Mary Ann llegó con pocos recursos, pero con un fuerte sentido de disciplina y una fe profunda que guiaba muchas de sus decisiones. Cuando se conocieron, descubrieron que compartían valores similares: trabajo duro, orden y el deseo de construir una vida estable. Con el tiempo, su relación se fortaleció y decidieron casarse, formando un hogar que pronto estaría lleno de movimiento y responsabilidad. Mary Ann desempeñó un papel esencial en el crecimiento de la familia. Aunque era una mujer discreta,
Su presencia marcaba el ritmo de la casa. Mantenía una rutina organizada, cuidaba cada detalle del hogar y apoyaba a Fred en sus decisiones profesionales. Nunca se involucró directamente en los negocios, pero ofrecía estabilidad emocional, algo fundamental en medio de las exigencias y presiones que rodeaban el trabajo del esposo. Fred reconocía el valor de esta estabilidad y hacía todo lo posible por proteger a su familia del estrés diario de la construcción y administración de propiedades. La pareja tuvo 5 hijos: Marianne, Fred Jr., Elizabeth, Donald y Robert. Cada uno creció en un ambiente donde la disciplina era parte esencial de la vida diaria. Las expectativas dentro del hogar eran claras: estudiar, trabajar y respetar las reglas. Fred tenía un estilo rígido, mientras Mary Ann ofrecía equilibrio con una actitud más sensible y afectuosa. Esta combinación influyó de manera profunda en la personalidad de cada hijo, quienes buscaban encontrar su lugar dentro de una familia activa y llena de responsabilidades. Desde muy jóvenes, los niños observaban el ritmo intenso de la vida de Fred. Él salía temprano, visitaba obras, se reunía con inquilinos y resolvía cuestiones administrativas, regresando a casa a menudo solo al final del día. En los momentos en que estaba presente, compartía pequeñas lecciones sobre economía, organización y prudencia. Donald, en particular, acompañaba a su padre en varias visitas a construcciones, absorbiendo cada detalle y comenzando a comprender cómo funcionaba el mundo inmobiliario. Estas experiencias dejaron huellas profundas en su manera de ver los negocios y las oportunidades. Mientras tanto, Mary Ann transmitía valores relacionados con el respeto, la humildad y la preocupación por los demás. Participaba activamente en la iglesia e incentivaba a sus hijos a involucrarse en actividades comunitarias. Su influencia formaba un contrapunto importante al estilo más directo y exigente de Fred. La combinación de ambas personalidades creaba un ambiente en el que disciplina y sensibilidad coexistían, aunque no siempre de manera completamente equilibrada. Durante las décadas de 1950 y 1960, el crecimiento de la empresa de Fred también transformó la vida cotidiana de la familia. Se mudaron a una casa más grande en Queens, y el nombre Trump empezaba a ganar fuerza como símbolo de construcción y eficiencia. Los hijos observaban este progreso con curiosidad, y en algunos casos, con el deseo de seguir los pasos del padre. Sin embargo, el ambiente competitivo dentro y fuera del hogar también generaba presiones, especialmente para los hijos varones, que sentían la necesidad de cumplir con las altas expectativas de Fred. A medida que los hijos crecían, cada uno comenzó a buscar su propio camino, y la familia entró en una etapa en la que las decisiones individuales empezarían a moldear el futuro de los negocios. Esta nueva fase se volvería aún más significativa cuando los retos personales de uno de los hijos abrieran la puerta para que otro asumiera un papel central, preparando el terreno para transformaciones importantes en los años que vendrían. Fred Trump falleció en 1999, pero dejó un legado que marcó profundamente la vida de su familia y especialmente la de su hijo Donald. Desde joven, Donald observó la manera en que su padre manejaba los negocios, la organización de proyectos y la relación con clientes e inquilinos. Estas experiencias formaron una base sólida que luego serviría para su propio desarrollo profesional y para la expansión de la marca Trump más allá de Queens y Brooklyn. El legado de Fred no se limitó únicamente al éxito financiero. Su forma de trabajar combinaba disciplina, visión práctica y un sentido claro de responsabilidad. Cada construcción, cada decisión sobre propiedades y cada negociación demostraban que el trabajo constante y bien planificado podía transformar oportunidades pequeñas en resultados grandes. Donald creció viendo esto de cerca, acompañando a su padre a inspeccionar obras, revisar contratos y hablar con inquilinos. Esa exposición temprana le enseñó a evaluar riesgos, a identificar oportunidades y a entender la importancia de la reputación en los negocios. Fred también transmitió a sus hijos la importancia de la estabilidad y la seguridad financiera. Su enfoque no era simplemente construir por construir, sino desarrollar proyectos que cumplieran con necesidades reales y que ofrecieran un retorno sostenido. Esta mentalidad pragmática influyó especialmente en Donald, quien luego aplicaría principios similares al expandir sus inversiones hacia Manhattan, diversificando en hoteles, casinos y propiedades comerciales. La base establecida por Fred permitió que su hijo mayor se arriesgara en mercados más grandes sin perder de vista la planificación y el control financiero. El estilo de Fred era exigente pero estructurado. Esperaba que sus hijos aprendieran a gestionar los negocios familiares con disciplina, puntualidad y precisión. Al mismo tiempo, fomentaba la iniciativa personal,
animando a cada uno a identificar oportunidades y proponer soluciones. Donald absorbió esta combinación de rigidez y creatividad, lo que le permitió luego proyectar confianza y determinación en sus propios emprendimientos. Muchos de los métodos que utilizó más tarde en la expansión de la marca Trump se inspiraron directamente en las prácticas que había observado durante la infancia y adolescencia. Además del aspecto profesional, Fred también dejó un ejemplo de resiliencia y persistencia. Superó obstáculos financieros, enfrentó investigaciones gubernamentales y manejó conflictos dentro del negocio familiar sin perder el enfoque en el crecimiento. Esta actitud de no rendirse frente a dificultades se convirtió en un modelo para sus hijos, quienes aprendieron que los retos forman parte inevitable del camino hacia el éxito. La combinación de disciplina, visión estratégica y resiliencia definió su legado de manera tangible y duradera. El impacto de Fred Trump en Donald no se limita a los negocios. Influyó en su personalidad, en su manera de afrontar retos y en su ambición por alcanzar objetivos grandes. Cada decisión tomada por Fred, cada consejo ofrecido y cada proyecto completado sirvieron como lecciones prácticas que moldearon la visión de su hijo. De esta manera, el legado de Fred trascendió lo material, convirtiéndose en una influencia central para la generación siguiente. La historia de la familia Trump no puede entenderse sin reconocer la figura de Fred, quien sentó las bases de una trayectoria empresarial que luego alcanzaría dimensiones nacionales e internacionales. Así, mientras la ciudad de Nueva York seguía creciendo y cambiando, Fred Trump ya había dejado una marca indeleble en su entorno y en su familia, preparando a Donald para un futuro que continuaría la historia de construcción, ambición y transformación iniciada por sus padres. El legado de Fred era, al mismo tiempo, tangible en edificios y propiedades, y profundo en las lecciones que transmitió, asegurando que la próxima generación continuara avanzando con determinación y visión. Gracias por acompañarnos en este viaje para conocer más sobre Fred Trump y la verdad sobre los padres de Donald Trump. La historia de su familia nos muestra cómo el entorno puede moldear a una persona, incluso a alguien tan famoso y poderoso como Donald Trump. Si te ha parecido interesante, deja tu comentario. Quiero saber tu opinión sobre todo lo que descubrimos hoy. Y recuerda dar like, suscribirte y activar la campanita para no perder nuestros próximos videos llenos de historias sorprendentes. Nos vemos en el próximo video.